Pues buenos días a todos, qué gusto verlos. Y bueno, espero no se vea la sensación de que me está cayendo la pintura encima, ¿verdad? Sin duda, pues quisimos dejar la decoración, una porque estábamos demasiado cansados para quitarla, y otra porque pues también queríamos que los que no pudieron estar pues vieran pues cómo se hizo este escenario, ¿verdad? Para nuestros niños que pues tuvieron una semana pues muy bonita. La verdad que lo disfrutamos mucho. Pregúntenle a cualquiera, el cansancio pasa a último lugar. Disfrutamos mucho la escuelita. Bueno, pues hablemos de la palabra. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Oremos. Padre, es lo único que podemos pedir de ti, Señor, misericordia. Si reclamáramos justicia, estaríamos siendo condenados inmediatamente. Señor, clamamos por misericordia porque no merecemos tu perdón, pero tú nos lo has otorgado. Y nos aferramos a ese perdón, a esa misericordia. No te la reclamamos, pero es una esperanza que late profundamente en nuestro corazón, de que un día nos concederás la entrada a tu glorioso reino. Padre, y así como lo dice este versículo, hay una gran bendición y una bienaventuranza aquel que es misericordioso, pero sobre todo aquel que recibe la misericordia. Y es algo que no se puede evitar. Aquel que la recibe también la debe dar. Ayúdanos a entender este concepto de acuerdo a tu palabra y que seamos transformados de acuerdo a ella. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hemos hablado en varias ocasiones lo que significa la palabra bienaventurados, dichosos, altamente felices, satisfechos. Seguimos viendo los estándares del reino. Hemos dicho que estas bienaventuranzas son para los que pertenecen al reino, son las características de los que pertenecen al reino. Y ahora pues veremos que el Rey Jesús, el dueño de este reino, nos invita al reino, nos capacita para el reino y además nos concede su reino. En esta bienaventuranza el Señor Jesús toca un tema recurrente en toda la Biblia. Incluso yo diría que es el tema que permite la permanencia de la raza humana. Adán y Eva pecaron, desobedecieron claramente la palabra de Dios, la instrucción. El día que ustedes tomen de este fruto, morirán. Lo tomaron y murieron. Pues hubo una maldición y con el tiempo iban a recibir la muerte física. Pero Dios ahí pudo haber hecho lo que hizo a Satanás y a sus demonios. Cuando en algún momento se rebelaron, dice el Señor Jesús que vio caer a Satanás como un rayo. Inmediatamente ocurrió la rebelión, ¡fum!, condenación. El ser humano peca y no se vio esa condenación. Hubo maldición y hasta el día de hoy estamos cargando con las consecuencias de esa desobediencia. Pero el Señor ejercitó su misericordia. Si Él hubiera aplicado totalmente su justicia, y no con eso estamos diciendo que sea injusto, dice nuestro hermano R.C. Sproul, que Dios no es injusto. A algunos les otorga su justicia y los condena en el infierno. A otros les concede su misericordia y los lleva al cielo. Pero Él no es injusto con nadie. Injusticia no le da a nadie. Y tenemos que encontrar esa palabra también muy sorprendente que dice, pero cuando todo empieza a ir de mal en peor, mal en peor, mal en peor, empieza y sale la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
tenemos ahí unas definiciones del diccionario Vine. ¿Qué es la misericordia? Dice ahí es sentir simpatía con otra persona que se encuentra en estado de miseria, especialmente simpatía manifestada en actos, ¿verdad? Lo vemos también en la Biblia, el hermano Santiago cuando dice, bueno, ¿de qué sirve que solamente te sientas mal por el que no tiene qué comer? Bueno, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pues a ver qué comes. Pues hay que darle de comer. No tienes con qué cubrirte, bueno, pues que alguien se apiade de ti, te ayude. Vístelo, dale algo más. La siguiente definición es del diccionario Strong. Dice ahí que significa bondad, piedad, agradecimiento, amor, bien, clemencia, consolar, favor, fidelidad y misericordia. Es muy amplio este concepto. Tercera definición, y esta es mucho más larga, se va a ir viendo ahí por partes. Dice el diccionario de Kittel: en el Nuevo Testamento se usa principalmente como traducción de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, que es Gesed. Esto denota una actitud que brota de las mutuas relaciones. Las relaciones entre parientes, entre anfitriones y huéspedes, entre amos y siervos, entre quienes están en una relación de alianza. Y ahí vamos a detenernos tantito. Imagínate que tú invitas a comer a tu casa a una familia y lo primero que pasa, el niño tira el vaso de agua en la mesa. ¿Qué haces? ¿Los corres a patadas? ¿Qué haces? El niño rompe la jarra de porcelana que te había regalado tu abuelita. No, ahora sí los corro a patadas, ¿verdad? No los corres, mejor se las cobras, ¿verdad? No los dejas ir. ¿Qué pasa? Pues aplicas misericordia. No se preocupe, no pasó nada. Son niños. Por dentro, si fueran los tuyos, ya estarían en el callejón de los golpes, ¿verdad? Pero son los de la familia que decidiste invitar. Estás teniendo misericordia y a lo mejor sí, lo tomas, pues es cierto. El niño se tropezó o el niño pues tiró esto, pues ¿qué se le va a hacer? Y ahí aprendes también a después ya no ser tan duro con tus hijos, ¿verdad? Aquí implica que hay una relación mutua o que se está buscando tener una relación mutua. Entre amos y siervos también. Tienes un empleado que echó a perder la producción. ¿Qué le haces? ¿Lo metes a la cárcel? A lo mejor sí se lo merece, pero a lo mejor dices, me es de mayor utilidad afuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Vamos a tenerle paciencia, vamos a ayudarle, vamos a mostrarle amor. Y soportas todo eso. Siguiente, por favor. Dice ahí que es también un acto que tiene como base la confianza y como actitud apropiada la lealtad. Incluye un elemento de obligación. Esto es, por ejemplo, entre el gobernante y el súbdito. Ya siendo una relación entre el gobierno soporta muchas cosas. Ponen un letrero y de repente lo rompen, vándalos. Y no los encuentras, nadie sabe y nadie supo quién fue. ¿Qué hay que hacer? Pues poner otro letrero, absorber el costo. Y decir, por favor respeten, les pones un letrerito abajo. La ciudad es de todos, cuidémosla, ¿verdad? Y te lo vuelven a tirar, bueno, pues a lo mejor ya pones otra cosa o piensas en otra cosa, ¿verdad? Siguiente, tal es el caso particularmente por parte de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Es el caso exacto de Dios, Él como gobernante, pero dice ahí que Él se ha atado libremente a su pueblo. Él hizo un pacto que Él mismo no va a romper. Él se comprometió a ser clemente y compasivo con su pueblo. Por eso los justos, dice ahí, pueden depender de su misericordia, en cuanto que ellos mismos también deben mostrar misericordia.
Y aquí nos remite a una cita bíblica. Acompáñenme, vamos a Mateo capítulo 6. Los que han escuchado o los que se saben la oración famosa llamada del Padre Nuestro o la oración modelo de nuestro Señor Jesús, está en Mateo capítulo 6. Leeremos el versículo 12, porque esto es parte de la oración, y dice ahí: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Con qué cara te podrías presentar tú delante de Dios a exigir o suplicar perdón si tú no perdonas a los que te han ofendido? Y el Señor Jesús lo hace manifiesto en el versículo 14 ahí mismo. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Todavía estamos en la definición de este diccionario y dice la siguiente: la misericordia de Dios es su amor fiel y compasivo, que está prometido y por lo tanto puede ser esperado, aun cuando no puede ser reclamado. Es el amor fiel y compasivo de parte de Dios, que te lo ha prometido, pero que a la vez no puedes reclamar, pero sí debes esperar, debes confiar. Y última frase de este diccionario, que todavía se extiende mucho más, porque narra el contexto histórico, la situación, los pensadores, los filósofos. Es un diccionario muy bueno de griego, diccionario Kittel, para los que gusten. Dice ahí: puesto que somos infieles, este amor asume la forma de gracia que perdona. Y ahí hay dos conceptos que van muy de la mano con la misericordia. Muchos confunden la misericordia con la gracia, o la misericordia con el perdón, y sin duda tienen similitudes y son incluso parte la una de la otra. Dice aquí: a partir de la cual vendrá en última instancia la salvación definitiva. De modo que la misericordia se convierte en un término escatológico. Esa palabra significa en el fin último de los tiempos. El fin del fin. El último. Vemos también que la misericordia se extiende por toda la Biblia. Haremos un repaso de algunos versículos que van a aparecer también ahí. La misericordia de Dios se extiende por toda la Biblia, desde la bendición sacerdotal en Números 6, 24 al 26, que dice así: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es una bendición con la cual el Señor dice: así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde y esté cerca de ti, que su rostro esté tan cerca que te ilumine y te conceda misericordia y paz. También lo vemos en otro texto de Romanos 9:16. La elección de Dios, dice ahí: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tú eres salvo, es por obra absoluta de Dios, que decidió tener misericordia. En el versículo que sigue dice Efesios 2, 4 y 5. Esto es lo que citaba hace ratito: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Te fijas cómo la misericordia depende del amor de Dios? Dios puede tener amor para con nosotros y no misericordia. Nos está amando, pero puede tener ese amor y otorga su misericordia. Es una parte de su amor. Dice ahí el 5: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. El otro concepto, la gracia. Dios tiene amor y Dios quiere amarte. Es la gracia. Y además
con esa gracia que quiere hacerlo, implica la misericordia, que es perdonarte, que es soportar tus ofensas y pasarlas por alto. La siguiente está en Mateo 9:13. Esta es la manera en que Cristo en específico nos insiste en cómo acercarnos a Él. Dice así: pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. También dice el médico, no va a ir a donde están los sanos, ¿verdad? Va a ir a donde están los enfermos. Siguiente dice Hebreos 4:16, al orar sabemos por qué nos podemos acercar a ese trono de la gracia. Dice así: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y también es el ánimo con el cual nos despertamos cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23. Sí, existe un libro llamado Lamentaciones. Dice así: que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué bonito para despertar con ese texto diariamente, ¿verdad? Haz el esfuerzo a memorizarlo. Cuando te levantes, te acuerdes de que la misericordia de Dios ahí está, es nueva cada mañana. Ahora también citaré otros 3 versículos que ahí también aparecerán, porque es interesante que en la misma ley de Dios aparece la misericordia. Y uno diría, ¿cómo? Si la misericordia ya es obligatoria, pues como que ya pierde el sentido de ser misericordia, ¿no? Ya pues mejor es justicia o es la ley. Tienes que perdonar. No, espérame. Aquí es la justicia. Primero mételo a la cárcel, primero que me pague lo que me robó y ya es mi decisión si lo perdono o no. Pero aquí el Señor pone textos muy interesantes que nos van a hacer reflexionar. La ley de Dios, Deuteronomio 15, del 7 al 11, dice así: si hay un menesteroso, esto es un pobre, un necesitado, contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de las ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. En nuestra sociedad moderna vemos que, bueno, si alguien gusta ayudar, si gustan cooperar, si alguien quiere traer, pero no es una ley, es si alguien quiere. Aquí es una ley de Dios. Dice, no cerrarás tu corazón ni tus manos. Con generosidad, versículo 10, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. ¿Te ha pasado? Bueno, pues si la cooperación voluntaria es obligatoria, pues hay que dar, pero te dolió en el corazón. Aquí dice, da con generosidad y que no te duela, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¿Te has dado cuenta que te llega trabajo y a veces tienes un poquito más de lo que implican tus gastos? Pues el Señor también te lo está dando para algo, para hacer de bendición a otros. Y si el Señor te sigue bendiciendo y te sigue dando más, ¿qué crees? Pues tienes que ayudar más. ¿O tienes que quedarte con más? Nos llamó el Señor a hacer tesoros en la tierra, a hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Dice versículo 11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Eso es lo que también dijo Cristo. A los pobres siempre los tendrán. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano,
al necesitado y al pobre en tu tierra. Por si no había quedado claro que es un mandamiento, ahí lo está diciendo el Señor, te ordeno. Siguiente versículo, Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Que vayas a las procesiones, que lleves tus sacrificios, que lleves tu diezmo sin falta. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Último texto, Éxodo 23, 4 y 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, aquí hay que resaltar eso, enemigo, o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si fuera de tu amigo, pues con mucho gusto lo haces. Oye amigo, fíjate que me encontré aquí tu burrito, ¿verdad? Se llegó aquí a mis praderas, pero te lo guardo, ¿cuándo puedes venir? Voy mañana. No te preocupes, aquí lo consentimos, ¿verdad? Pero es de tu enemigo, lo dejas afuera del corral, pues que venga él a buscarlo. Yo no le voy a abrir la puerta. Ábrele la puerta o devuélveselo, llévaselo. Dice versículo 5, si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Estaba leyendo otro libro y ahí daban un ejemplo de una persona que era miembro del Ku Klux Klan. Algunos saben lo que es, yo no tengo tantas referencias, pero sé que es un grupo que buscan pues casi exterminar por medio del racismo a otros grupos que son diferentes al suyo, ¿no? Y esto pues pasa en regiones de Estados Unidos. Y esta persona había amenazado constantemente a un judío que vivía pues ahí cerca en la región. Y lo estaba amenazando, te voy a matar y te voy a hacer daño y vas a ver, y vas a ver, y vas a ver. Y un día esta persona padecía del riñón y estaba ahí en su casa con unos dolores muy fuertes y necesitaba ir al hospital y estaba solo, sin nadie que lo llevara. ¿Y quién creen que lo llevó? Al que amenazaba de muerte. Tomó tanto afecto y notó tanto amor y tanto cariño de esa persona. Imagínate, yo nunca he recibido una amenaza de muerte. Yo no sé lo que es cargar eso. Yo he recibido cosas de que vas a ver a la salida y no quieres que suene la campana, ¿verdad? Vas a ver cuando llegues a la casa, te dice tu papá o tu mamá, y no quieres llegar a la casa, quieres que el segundero esté lento. Yo no he recibido una amenaza de muerte, pero qué duro ha de ser. Y todavía ir con esa persona que te amenazó con matarte, cuidarlo, llevarlo al doctor y buscar que se sanara, pues esta persona dejó el Ku Klux Klan y se hicieron amigos. Lo que puede hacer el amor al prójimo, al enemigo, la misericordia. La misericordia de Dios está en oposición con su ira. Y Dios manifiesta o su ira o su bondad en varios pasajes. Dice este pasaje en Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, cuando Moisés le dijo, por favor, Señor, déjame contemplar tu rostro. Dios le dice, no, mi rostro no, pero un poquito de mis espaldas. Y él pasó por delante y el Señor mismo proclamó esto: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad o fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lento para la ira y abundante en misericordia.
Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que se le presentó a Moisés. ¿Tú crees que Moisés no iba a confiar en él? Cuando le está diciendo, yo puedo perdonar toda clase de pecados, cualquier iniquidad, cualquier transgresión, rebeldía, desobediencia, cualquiera la puedo perdonar. Y es más, voy a ser lento. No me voy a enojar tan rápido. Voy a ser paciente, paciente, paciente. El mundo hoy da testimonio con solo decir la fecha. Aquí estamos, por cierto. 14 de agosto del 2022. El Señor Jesús dijo, vengo pronto. Pues ya van casi 2000 años de que dijo eso. Vengo pronto. Está siendo paciente, deseando que te arrepientas. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte, de encontrar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se asocia también con un acto de bondad. La palabra griega es elemos. ¿A qué le suena? Bueno, a mí me suena el nombre de mi hermana Elena, pero no va por ahí. Elemos, lemosna, suena a limosna. Es un acto de bondad. Cuando tú das una limosna, estás haciendo un acto de bondad a alguien que lo necesita. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la limosna se le ve como una buena práctica. El Señor Jesús enseñó en Mateo 6 acerca de la oración, el ayuno y la limosna. Él dando la enseñanza de que tenía que ser en secreto. Dice aquí Mateo 6, 2 y 3, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, su aplauso. ¿Querían un aplauso? Ya lo recibieron. ¿Quieren agradar a Dios? No lo han recibido. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. A lo largo de la Escritura vemos cómo se realza esta virtud de aquellos que tuvieron compasión con su prójimo. Y qué mejor historia que la del buen samaritano. ¿Te acuerdas de esa historia? Y si no, pues vamos a leerla. Dice en Lucas 10, del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Dice así: Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. No le gusta ver la sangre. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Yo ni soy doctor, ahí hay que dejarlo hasta que venga un paramédico profesional. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Fíjense cómo describe aquí la compasión. El Señor Jesús no habla en ningún momento de la misericordia, pero fíjense las palabras y los tips que da, porque después le hace una pregunta al que esté escuchando ahí. Acercándose, yo ahí ya lo veo como un acto de misericordia, ¿verdad? Los otros se cruzaron de banqueta, se pasaron, me habla, mi taxi llegó por allá, se dieron la vuelta. Él se acercó, le vendó sus heridas, vio la sangre, vio la necesidad y la atendió, derramando aceite y vino sobre ellas para evitar infección y sobarle un poquito, ablandar la carne. Poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó.
Hoy en día no tenemos tiempo de hacer misericordia de nadie, ¿verdad? Vienes a la iglesia, ves el semáforo en amarillo, le pisas más fuerte, porque si no, ese tarda mucho, y resulta que a los pocos metros de haber pasado el semáforo, una llanta ponchada, un carro ahí, una persona que necesita ayuda. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Porque son 10:25. Tengo que ir a la iglesia. Con esa excusa de decir, voy a cumplir con el Señor, no cumples con el Señor de este lado. No tenemos tiempo. ¿Qué pasa si sales con media hora de anticipación? En lugar de intentar llegar 10:30, ¿por qué no intentas llegar a las 10? Por si algo sucede en el camino, puedas llegar 10:30 diciendo, bueno, tampoco lo publiques, ¿verdad? Ya tú sabes, ya no nos digas por qué llegaste 10:30. Ya tú sabes, y el Señor lo sabe, que ayudaste a alguien en el camino. Te hiciste un tiempo para tener misericordia de alguien. Y así como eso, pueden ser muchas cosas. Estás en el súper y a lo mejor puedes comprar una cosa de más. ¿Por qué compras 2 bolsas de arroz y nada más usas una? No sé. Y en la semana tal vez buscas a quién dársela. Puede ser un buen principio. Sigamos leyendo. Versículo 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, este samaritano se los dio al mesonero y le dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. Le dejó la tarjeta de crédito, por decirlo así, al dueño del mesón. Lo que se requiera, cómprelo, cuídelo, atiéndalo, y cuando yo regrese me das la cuenta. Pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entendió tan claramente el concepto que dio Jesús con esta ilustración que él supo, eso es misericordia. Eso es misericordia. Y le dice Jesús, bueno, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué mayor ejemplo que este samaritano? Los que no saben la historia de los samaritanos, los que han leído el Antiguo Testamento se darán cuenta de que el reino de Israel fue dividido en 2, el del norte y el del sur. Y el del norte tuvo reyes perversos que se rebelaron siempre contra Dios, pusieron ídolos, incluso hicieron pues una especie de otro lugar de adoración en lugar del templo de Jerusalén, para ya ni siquiera cruzar la frontera e ir a adorar a Dios. Dijeron, acá tenemos unos dioses y son de oro, ¿cómo ves? Y empezaron a adorar a esos dioses. La ira de Dios se encendió contra ellos y en el 722 el reino de Asiria, 722 antes de Cristo, Asiria llega y arrasa con el reino del norte. Sitia Samaria, que esto es dejarlos sin comida y sin agua por 3 años hasta que caen. Son llevados a Asiria y son traídos de otros pueblos y traídos a esa tierra, gente que venía de otros lugares. Oye, ¿qué hacían aquí, Oye, pero ya nos trajeron a este lugar y ¿qué crees que hay? Salen leones y nos están devorando. Dice el rey, bueno, yo creo que el Dios de esa tierra ha de estar enojado. Busquen a un sacerdote que les enseñe la ley y adoren al Dios de ahí, pues no les queda de otra. Y dice la Escritura que ellos adoraban a Dios y adoraban a sus ídolos. Obedecían la ley por medio de esos sacerdotes, pero también adoraban a los ídolos que ellos ya traían. Y fue una mezcla la que surgió en ese pueblo samaritano. Los judíos no los querían. Eran extranjeros que trataban de imitar su ley. Eran gente que no eran de su propio pueblo, pero que decían que sí lo eran. Ellos los despreciaban. Y Jesús pone esta historia para decir, ¿tú eres un escriba?
tú eres un sacerdote, tú conoces la ley. Aquí está, obedécela. Se pasó por otro lado. Vino otro levita, se pasó por otro lado. Y viene este samaritano al que tú desprecias y al que dices que ni siquiera es de Dios, y está haciendo lo que Dios demanda de ti. ¿Te das cuenta? En Hechos 9, versículo 36, se nos narra brevemente la historia de una hermana llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Bueno, nos dejó igual, ¿verdad? Tabita, ¿qué significa? Dorcas. Gracias por la traducción. Dice ahí, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Ahí la clave es que era discípula, y que al ser discípula entonces obraba buenas obras y hacía caridad continuamente. En las cartas del Pablo, porque también tú puedes decir, bueno, eso que me estás diciendo es la ley, es el Antiguo Testamento, yo ni siquiera soy judío, ni siquiera me interesan los samaritanos, yo no soy un levita. Bueno, en las cartas de Pablo también hay un mandamiento para los hermanos, y es más, es la única manera de vivir en paz los unos con los otros, en cualquier tipo de relación, de amigos, de esposos, de padres, de vecinos, de empleados, de ciudadanos. Cualquier tipo de relación que tengas con otra persona debe regirse por la misericordia. Dice el siguiente versículo, Efesios 4:32. Es un mandamiento, es del Nuevo Testamento, es para la iglesia, es dicho por Pablo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí Pablo realza que el perdón o la misericordia está íntimamente ligada al pecado. No, yo siempre tengo misericordia. ¿De quién? De la persona que nunca me ofende. Eso no es misericordia. La misericordia es para la persona que sí te ofende. La misericordia dice, sí, me ofendiste, sí, me dolió, pero ¿sabes qué? No voy a actuar en tu contra. No voy a tomar represalias. Te perdono. No te guardaré rencor y me pongo a tu servicio. Te quiero amar, te quiero servir. Esa es la misericordia. En el libro de los atributos de Dios, del hermano A.W. Pink, da una cita, no sé si la puse ahí, no la puse ahí. Dice, la misericordia denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. El Señor se enojó duramente con los fariseos, como ya vimos con esta parábola, porque habían cambiado el orden de lo que Dios pedía de ellos y habían puesto su legalismo por encima. En Mateo 23:23, que ese sí aparece ahí, es un capítulo de verdad muy serio, muy duro. Mateo 23:23. Ay de ustedes. Ahí les está diciendo, malditos serán. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. En un comentario dice el hermano MacArthur que los fariseos literalmente, de las hortalizas que sembraban en su jardín y en las ventanas de sus cocinas, estaban, voy a agarrar unas hojitas de
¿Qué es lo que se usa para cocinar? Hojitas de, ¿qué? De menta, hierbabuena, comino, tomillo y, bueno, esas, albahaca, todas esas, imagínate, dice, bueno, ya, ok, ya están listas, se van a agarrar. Bueno, voy a agarrar 10, pero una es para el Señor. La metían en un sobre. Y también necesito semillitas de girasol, a ver, 10, pero una es para el Señor. Y voy aquí a mi jardín a ver qué más necesito, me voy a hacer un té de limón y ahí sacas las hojitas, 10, pero una es para el Señor. E iban con tanta seriedad y tanta solemnidad y tanta fidelidad a llevar el diezmo de eso, pero no se preocupaban de sus hermanos que tenían necesidades a su alrededor. No empleaban ahí la misericordia, ni la justicia, ni la fidelidad. Imagínate, alguien le llegaba y, oye, ¿qué estás haciendo? Cállate, cállate, que no me dejas concentrar, no puedo contar bien. Perdóname. Y no me vuelvas a interrumpir, si no vas a ver. Vete. El Señor Jesús le está diciendo, mira, pues decía el hermano, eso ni siquiera estaba mandado en la ley. Estaba mandado lo de las cosechas. Cuando era una parcela grande y tenías frutos, sí tenías que traer el diezmo. No de tus macetitas que tenías ahí en la ventana. Pero tú quieres ser cumplido con la ley. Entonces buscas mandamientos que Dios no te mandó, pero los que sí te mandó los ignoras abiertamente. Fíjense estos mismos fariseos cómo trataban a la gente. Por si no me creen, de eso que vete. Juan 7:49. Juan 7:49. Cuando están debatiendo si el Señor Jesús, si este predicador que está arrastrando masas y multitudes tras él, ¿quién será? ¿De dónde salió? ¿De Galilea? No, de ahí no puede venir nada bueno. Juan 7:49 dice así, el 48 para entender, bueno, el 47, perdón. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. ¿Cuánto amor, verdad? Diríamos fariseos, no amen tanto a la gente. No derramen tanto amor. Se nota en sus labios, mira, estás diciendo esta gente, maldita es. Tengo una cita del hermano MacArthur de cómo le fue al Señor Jesús con la misericordia. No está ahí. Dice así, cuanto más misericordia mostraba Jesús, más se notaba la falta de misericordia de los dirigentes religiosos judíos. Jesús tenía misericordia de las viudas, de los pobres, de los pecadores, de las prostitutas, de los recaudadores de impuestos, de los leprosos que nadie se quería acercar. Jesús se acercaba a ellos y notaba la falta de misericordia de estos líderes religiosos. Mientras él más mostraba misericordia, más decididos estaban ellos en sacarlo del camino, en eliminarlo. Y el resultado final de la misericordia de Dios fue la cruz. En la crucifixión, estos dos sistemas despiadados, tanto el gobierno inmisericordia de los romanos como la religión inhumana de los judíos, se unieron para matarlo. Esta bienaventuranza nos enseña a los hombres que la misericordia hecha a los hombres trae misericordia no de los hombres, sino de Dios. Porque si tú estás esperando, bueno, yo voy a tratar con misericordia a los hombres para que después ellos me tengan misericordia de mí, pues a Cristo lo mataron, tú dime. A este samaritano no sabemos qué pasó después. Si en una de esas, bueno, es una historia, ¿verdad? Si en una de esas lo asaltan a él y él dice, ay, ahorita va a venir alguien como yo que me ayude. A lo mejor nadie vino y ya por eso no vas a hacer la misericordia.
Debes hacer la misericordia aunque contigo no sean misericordiosos. Porque esta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de parte de Dios. Dios es el sujeto de esta segunda cláusula. Dios tendrá misericordia de nosotros y de hecho ya la ha tenido al hacernos herederos de su reino. El Señor también, ya para finalizar, nos da una historia de lo que Él espera que hagan los herederos del reino para con sus hermanos. Mateo 25, del 31 al 40. Es llamada esta historia el juicio a las naciones, o el juicio final, dice acá en esta versión. Mateo 25, del 31 al 40. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. No solo tuvieron la intención, me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Eso nunca pasó, Señor. El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. El Señor espera que hagamos esto con nuestros hermanos. La misericordia es un regalo que debemos ejercer cuando hemos nacido de nuevo y cuando hemos experimentado la misericordia de Dios. Una última parábola, una última enseñanza del Señor Jesús. Mateo 18, 23 al 35. Las parábolas, como hemos estado viendo con jóvenes, servían para aclarar puntos difíciles, pero también servían para ocultar a los duros de corazón las verdades esenciales del reino de los cielos. Y Jesús pues les pregunta: ¿entienden estas parábolas? Cuando decía no, pues es por la dureza de su corazón. Está duro tu corazón. Se tiene que ablandar y la vas a entender, vas a ver. Vamos a ver si entendemos esta parábola. Dice así Mateo 18, 23 al 35. Por esto, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento es equivalente a 6,000 denarios, 6,000 días de trabajo, casi 3 años de trabajo en esa época, uno solo. Y este le debía 10,000. ¿Estará en el buró de crédito acaso? Aquí dice que es el equivalente a 216 toneladas de plata. ¿Estás angustiado porque debes 2,000 pesos en el banco? Bueno, aquí está tu consuelo, ¿verdad? Pero paga cuanto antes si es posible. 216 toneladas de plata. Dice versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Yo creo que no la pagaba.
pero por lo menos ya el dueño se desquitaba un poco, ¿verdad? Entonces, versículo 26, el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Es una incongruencia total. Si él hubiera trabajado, dijimos, 6,000 días, obtendría un talento. Pues ¿cuántas vidas hubiera tenido que trabajar para pagar 10,000 talentos? Es algo totalmente ilógico. Es más, ¿cómo se atrevió a decirle? 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión. No dice ahí que le creyó. No dice ahí, bueno, pero me lo vas pagando, ¿eh? Tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. No me debes nada. Pero Señor, son 216 toneladas de plata. No importa, tengo otras aquí guardadas. A lo mejor no. Y eso resaltaría el nivel del perdón, ¿verdad? Pero al salir aquel siervo, versículo 28, encontró a uno de sus consiervos, porque él también tenía quizá empleados en su casa, o algún compañero de trabajo que le debía 100 denarios. Lo de 100 días de sueldo. Oye, espérame 100 días y te lo pago. Bueno, ¿y de qué vas a vivir? Pues no sé, pero espérame 100 días. ¿Qué hizo? Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Aplicó la técnica quizá de los judiciales, ¿verdad? Del famoso tehuacanazo, o meterlo a un barril ahí con agua y ¿me vas a pagar? ¿O te vas a quedar aquí en este barril con agua? 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Esto sí era lógico. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Esta parábola nos dice la verdadera situación que existe entre tú y Dios y entre tú y tus hermanos. Si tú puedes quejarte tanto de las personas que te han ofendido, te han hecho, te han dicho, te han ultrajado, te han robado, te han maldecido incluso, es que no lo puedo perdonar. Dios te tendrá que decir: pues entonces yo tampoco. Porque la deuda que tienes contra mí es como los 10,000 talentos. ¿Cuántos pecados has hecho en tu vida? ¿10,000? Yo creo que más. Bueno, todos esos le debes a Dios. ¿Cuántos pecados te ha hecho esta persona que a lo mejor no puedes ni ver? 5, 10, 20, 100. Yo creo que ya sería muchísimo, ¿no? El Señor sí te puede perdonar 10,000 y muchos más, pero tú no puedes perdonar 100. Esa es la ilustración de esta parábola. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La misericordia forma parte del carácter de Dios. Él es misericordioso, desea que nosotros seamos misericordiosos. Él lo puso en su ley, no para adornarla y que se escuchara muy bonito, para que la cumplieran. Y ahora Cristo, en el Nuevo Testamento, se lo dice a todos: deben tener compasión de los demás. Dios tiene compasión de ti, y es más, una seña inequívoca de que Dios
te ha concedido su misericordia es que tú tienes misericordia con los demás. Podríamos casi decir a la inversa, si tú no tienes misericordia con los demás, probablemente Dios no te ha concedido su misericordia. Y eso es terrible, eso es durísimo. Te animamos a que recibas la misericordia de hoy, a que vengas como ese Señor que quiere hacer cuentas con sus siervos, con sus empleados, y vengas y le digas: Señor, yo no tengo 10,000 pecados contra ti. Yo tengo 10,000 millones de pecados contra ti. No sé cómo te voy a pagar. Te suplico que tengas paciencia y tengas misericordia. ¿Puedes perdonarme? Y estoy seguro que el Señor te podrá perdonar, y sin duda lo hará. Se requiere fe, se requiere arrepentimiento, se requiere que vengas postrado en el piso, suplicándole que te perdone. Y en cuanto Él te perdona, vas a ver que las ofensas de los demás parecerán una borona de polvo que está ahí. No te pesarán como una tonelada que quizá tú estabas cargando. No deben ser así. Siempre que te ofendan, siempre que te hagan sentir mal, siempre que te pase algo que tú no esperabas y que te duela de verdad, recuerda el perdón de Cristo. Si Cristo pudo perdonarte, Él desea que tú también perdones a tu prójimo y en especial a tu hermano. Nuestro Dios compasivo y clemente decía cuando se le manifestó a Moisés: lento para la ira, grande en misericordia. Tú puedes perdonar si es que ya has sido perdonado. Oremos. Amado Señor, pues es tan claro en cada página de la Biblia, tan repetitivo la misericordia que has tenido con nosotros los miserables, nosotros los que hemos pedido limosna, tú nos la has concedido. Tú has atendido nuestra necesidad más básica, que es vida espiritual. Tú deseas perdonarnos, y Padre, permítenos acercarnos a ti. Todos aquellos que hoy están aquí, que no se han acercado a ti, que puedan venir delante de ti a implorar por misericordia, porque tú eres misericordioso, porque tú quieres perdonar, porque tú puedes perdonar los pecados y puedes concedernos salvación. Y una vez que eso haya ocurrido, ahora nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, el mandamiento y el gozo de conceder misericordia a todos, Señor. Ayúdanos, por favor, a detectar áreas en nuestra vida que podemos cambiar para otorgar misericordia, para hacer luz y sal en este mundo de tinieblas y comenzar dando misericordia. Nadie la merece, pero tú nos la entregaste a nosotros que tampoco la merecíamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.